Dios, te agradezco la oportunidad que me das de estar nuevamente en este púlpito de la iglesia Getsemaní. Te pido que desde este lugar sea predicado tu nombre, sea predicado Cristo y que impacte en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Día de hoy tengo la bendición nuevamente de estar en este púlpito de Getsemaní, de Coyoacán, predicando. Después de llevar un saludo de parte de la iglesia a los hermanos de la iglesia de Jesús de Nazaret, allá en la colonia Álamos, gracias a Dios, una iglesia también fuerte que sirve al Señor. Pero este mes, hermanos, también seguimos inmersos en lo que hemos denominado como pueblo cristiano en este país, las celebraciones del mes de la Biblia. ¿Qué buscamos en este mes? Que las diferentes iglesias cristianas impulsen a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, de los creyentes, a acercarnos con más ahínco a la lectura de la Sagrada Escritura. Por eso, los 4 domingos hablamos sobre la palabra, hablamos sobre la Escritura, hablamos sobre Jesucristo usando la Escritura, hablando con autoridad, decía el pastor Alfonso hace 8 días. Y así, hermanos, el día de hoy quisiera iniciar meditando sobre qué es la Biblia. Sé que si hago esa pregunta, alguno de ustedes rápidamente me contestará. Hermanos, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Esa es la respuesta que me gusta mucho porque pareciera como cuando preguntamos ¿cuánto es 2 por 2? 4. Lo decimos ya de forma automática. Y es correcto. La Biblia es la palabra de Dios. Es decir, que cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, abre esta escritura, abre la Biblia, sea en papel, sea en letra grande, sea en letra chiquita, sea en el celular, en su computadora. Cuando usted está abriendo la Biblia, está leyendo lo que Dios quiere que usted sepa de Él. Porque es la palabra de Dios hablándole a usted. Pero no quisiera quedarme nada más en esta idea, en esta meditación de que la Biblia es la palabra de Dios. Quisiera ir un poquito más allá de lo que es la Biblia. Quisiera que meditáramos también sobre, bueno, ¿y de qué trata esta Biblia? Si les preguntara, ¿de qué trata la Biblia, hermanos? ¿Qué me respondería? ¿El Evangelio de Jesús? ¿Ok? ¿Alguna otra posibilidad? ¿De qué trata la Biblia? Voluntad de Dios, ¿ok? La vida de Jesús. Qué interesante. Hablamos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico. Se trata de Jesús. De hecho, una respuesta que tal vez me esperaba era que me dijeran, hermano, que es muy común escucharla. Es que la Biblia es una serie de mandamientos que nos dio Dios, o que dio Dios a su pueblo de Israel. Eso también es correcto. Si recordamos algunas de las últimas predicaciones, decía el pastor Alfonso y en su momento decía el hermano Edgar, no nada nos quedamos con 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos emanaron una serie de mandatos, más de 600 mandatos, que los fariseos, cómo estaban pero revisando con lupa que se cumplieran esos 600. Así que sí, también la Biblia trata de mandamientos. Y por eso decimos, la Biblia, hermano, trata de la regla que debemos seguir en nuestras vidas. Es correcto. Pero hay otra forma también de ver de qué trata la Biblia, que es un poco lo que nos han comentado los hermanos ahorita en su respuesta. Pero quisiera, para llegar a esas mismas conclusiones del Evangelio de Jesucristo, que hiciéramos un viaje muy rápido, hermanos, porque lo hemos hecho ya en otros momentos. Vámonos al principio de la Biblia y vayamos recorriendo el Antiguo Testamento para ver de qué trata la Biblia. Y dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Trata de este Dios creador. Y dice Génesis 1 que todo lo creó perfecto. Vio Dios que era bueno y todavía lo bendijo. De hecho, cuando crea al ser humano, allá en Génesis 1, lo crea varón y varona, así dice la Escritura, hombre y mujer. Pero sabemos que también le dice, también los bendijo en gran manera. Pero sabemos, hermanos, ¿qué pasa allá en Génesis 3? Un capítulo que es el parteaguas para toda la humanidad.
la serpiente. Y vamos a ponerle el nombre completo, ¿no? Porque estamos estudiando Apocalipsis en los miércoles. La serpiente antigua. Así la describe el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué hace esta serpiente antigua? Engañó a Eva, se involucra a Adán, y entonces entró el pecado a la humanidad, entró el pecado al mundo. Y entonces de ahí, hermanos, viene un alejamiento de Dios y del ser humano. Ese alejamiento pareciera lo que se llama el Big Bang, ¿no? Cada vez se va haciendo a veces más lejano la relación entre Dios y el ser humano. En el Edén era muy íntima, platicaban. Entra el pecado y el ser humano se va alejando cada vez más. Y lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Recordemos que los hombres se desvían tanto de los caminos de Dios, que llega un momento en el que Dios dice, híjole, ya están muy alejados, hay que acabar con todo. Y manda un diluvio para acabar y arrasar con todo. Por ahí dice, hay una familia que todavía permanece fiel, una familia entre todo la humanidad que había en ese momento, es muy poquito, pero bueno, todavía hay la posibilidad de ese rescate. ¿Qué pasa, hermanos, en el viaje por el desierto después de la esclavitud en Egipto? Esa generación vio cosas maravillosas. Las 10 plagas, hasta para películas son. Sin embargo, ¿qué pasa en el viaje? El pueblo es rebelde y se sigue alejando de Dios y se la pasa quejándose de las condiciones. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estábamos mejor. Pero si acabas de ver cómo con gran poder te sacó el Señor, acabas de ver cómo con gran poder abrió el mar. Sí, pero estábamos mejor. Alejamiento de Dios. También podemos ver en la época de los jueces, hermanos. Aunque Dios llama caudillos y los va levantando en diferentes regiones de la tierra prometida para defender al pueblo, ¿qué pasaba cuando moría ese caudillo? Ahí va el pueblo otra vez a alejarse de los caminos de Dios. Y eso es de manera constante. Si seguimos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa en la época de la monarquía? Sí, si bien con David se logró una época gloriosa, una época de unidad como reino, sigue habiendo tendencia a un alejamiento de los caminos de Dios. De tal suerte que, ¿qué pasa con su hijo Salomón? La persona más sabia que había pisado esta tierra termina desviándose. Sus mujeres. Termina construyendo altares a los dioses de las mujeres. Se aleja de Dios. Esto lleva, hermanos, a que la gran mayoría de los otros reyes que van gobernando al pueblo de Dios también se siguen alejando. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios permite que la tierra prometida ahora les sea quitada. Son invadidos en un principio por los asirios, después llegan los babilonios, y es cuando uno lee la descripción de cómo entra Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén y cómo destruye, uno termina deprimido, porque es una destrucción muy, muy fuerte. Y después de los babilonios llegan los persas, ahora a tener el control de toda esa región y de todo ese pueblo. Pero hasta ahí, hermanos, en la parte de la historia, es la parte bíblica. Porque lo que viene después de los persas no lo narra la Escritura. Viene después, de acuerdo a la historia, los griegos con Carlomagno, y los griegos también llegan y tienen ahora el control de toda esa región y del pueblo de Israel. Y después de los griegos, ¿quiénes llegan? Los romanos. Los romanos ahora son los que tienen el control político, el control militar del pueblo de Israel. Sí, les dejan hacer ciertas cositas, ciertos rituales, ustedes sigan en lo suyo mientras no se metan con el imperio, con el César. Las personas, hermanos, que viven en la época del imperio romano, que pertenecen al pueblo de Dios, de Israel, seguramente conocen toda esta historia. Se la saben. ¿Por qué? Porque estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos y se las saben. Pero también saben, hermanos, esas personas que viven durante el imperio romano, saben que a lo largo de toda esta historia hay inmersas una serie de promesas. Promesas que Dios le da a su pueblo. Y saben que esas promesas que están ahí intercaladas en esta triste historia que podríamos denominar, les dan esperanza. Desde allá, desde Génesis 3, cuando es la entrada del pecado y que podría ser algo totalmente deprimente, hay un pasaje clave en Génesis 3. Génesis 3, 14 y 15. Jehová dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Imagínense, es Dios hablándole a la serpiente. Y todavía le dice en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio de este pasaje de Génesis 3:15, hermanos, está una promesa de que habrá una persona, un descendiente de mujer, que va a pelear contra la serpiente antigua. Y sí va a ser lastimada. Esta persona va a ser lastimada, pero en el calcañar, en el talón. Es decir, no es una herida mortal la que va a sufrir. Pero ese descendiente de mujer, lo que sí va a hacer con la serpiente es, ese descendiente te va a herir en la cabeza. Va a herir en la cabeza a la serpiente antigua y ese golpe sí es un golpe mortal. Ahí hay una promesa. Sabemos que el Hijo de la Mujer es Jesucristo. Así, desde Génesis 3 está la esperanza de que habrá una persona que vendrá a triunfar sobre Satanás, sobre el diablo, sobre la serpiente antigua. Y las promesas siguen a lo largo del Antiguo Testamento. Creo que es muy común que utilicemos en la época navideña Isaías 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Imagínense, el pueblo está sufriendo. Y le dices al pueblo, lo dilatado de su imperio, de esta promesa, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre todo su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esperanza. Conocemos el pasaje de Miqueas 5:2, también muy utilizado en Navidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Pero no que están los romanos, no, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Pero de estaban los griegos, de ti me saldrá Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Conocemos el pasaje, hermanos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en un asno sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate, tu rey viene. Esperanza. En medio de esa historia que vimos que podía ser deprimente porque el pueblo se aleja de Dios, hay momentos de esperanza. ¿Y qué decir del último pasaje que quiero mencionarles? Isaías 61. Ábranlo, hermanos, por favor. Isaías 61, porque este es un poquito más largo. Versos 1 al 4. Y después vamos a predicar sobre él, si Dios lo permite. Isaías 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esperanza, hermanos. Una persona judía que vivía en tiempos del dominio romano, muy seguramente conoce estas promesas. Muy seguramente esa persona judía reconoce por qué el pueblo se encuentra en esa situación de opresión ante un imperio, ante un César, ante unos soldados. Y lo conoce porque para la época en la cual está el imperio romano, ya hay una sagrada escritura. Ya pueden tener acceso a los rollos y pueden leerlos, estudiarlos. Ahí está todo el Antiguo Testamento. Pero también una persona de esa época sabe que algún día va a ser restaurado el reino de Israel. Que algún día va a llegar un nuevo rey que no va a ser el César, no va a ser nadie más, sino el que establezca el Señor, el ungido del Señor.
Pero hermanos, hay un periodo de silencio. Desde el último profeta que habló a Israel hasta donde empieza el Nuevo Testamento, son alrededor de 400 años en los que Dios guardó silencio con su pueblo. Antes les habló que si con Moisés y que si con los jueces y que si con los profetas, pero llegó un momento en el que hubo silencio. La única forma de conocerlo un poco era a través de los escritos que quedaban y que se estudiaban en la sinagoga. La Torá, o los libros de Moisés también llamados, los escritos, los profetas. Pero de pronto, hermanos, llegamos a Juan, capítulo 1. Y la manera en la que narra Juan lo que acontece es impactante para nosotros como iglesia. Porque dice Juan que surge una figura en el desierto, una persona que trae un mensaje de invitación a regresar a Dios, una persona que trae un mensaje diciéndole arrepiéntanse de lo que se hace mal, e incluso lleva a cabo un ritual que simboliza la purificación de los pecados, el lavamiento de los pecados. Vamos a regresar a Juan capítulo 1, hermanos. Versículos 22 al 23. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, ¿será que nuevamente está Dios hablando a su pueblo? Habían pasado 400 años de silencio. Dios vuelve a establecer contacto con ellos. Vuelve a hacerles la invitación que hacían los profetas antiguos de enderezar el camino. Pero ahora a través de una persona que se llama Juan y que lo apodan el Bautista por el ritual que hace. ¿Y será este Juan el cumplimiento de las promesas de un rey, de un Mesías, un ungido? Verso 19, hermanos, de ahí de Juan 1. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No es el Mesías. Juan el Bautista lo sabía. Yo no soy el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Juan sabe perfectamente cuál es su posición que está jugando en esos tiempos. Vean verso 24 en adelante. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan sabe, hay alguien más. Yo solamente estoy preparando el camino, porque viene alguien más. Hasta que el mismo apóstol Juan, escritor del Evangelio, nos habla del encuentro que tiene con Jesús. Verso 29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Reconoce Juan, este es el Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera hacer una pausa en esta parte histórica. Y quiero hacer notar que Juan el Bautista era un personaje que jalaba gente, porque tenía seguidores. Hay personas que lo conocen, que lo escuchan, lo ven y lo empiezan a seguir a Juan el Bautista. Empiezan a aprender cuál es el mensaje que esta persona trae. ¿Qué les está diciendo al pueblo de Israel? Y hay dos personajes, seguidores de Juan el Bautista, que quiero resaltar.
Vámonos al verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son estos 2 discípulos, hermanos? Uno de ellos sí lo presenta por su nombre, en el verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El primero entonces, ¿quién es, hermanos? Andrés. La otra persona no la presenta por nombre, pero la mayoría de los estudiosos, revisando y buscando quién es la segunda persona, señalan, es el mismo apóstol Juan. Nada más de que a Juan no le gusta mucho ponerse como personaje. Se pone como incógnito casi siempre en todo su evangelio. Y entonces la mayoría deducen, era el mismo Juan. Y así que estos 2 seguidores, Andrés y Juan el Bautista inicia un momento que será de importancia para la vida y va a cambiar la vida de estos 2 personajes. Verso 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron estos 2 discípulos, hermanos? Siguieron a Jesús. Pero hermanos, si ellos eran seguidores de Juan el Bautista, pero es que ahora su maestro les ha presentado a alguien que dijo, es más grande que yo. Les ha presentado a una persona que viene de Nazaret, aunque si hay quien se cuestiona, bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Hay quien se cuestiona eso. Les presenta a un personaje que seguramente no tienen grandes referencias, pero la forma en la que lo presenta Juan a este segundo personaje es lo que impacta a estos 2 discípulos. He aquí el Cordero de Dios. Así que los discípulos de Juan ahora se van a acercar a esta nueva persona, al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque lo quieren conocer. Porque ellos quieren escucharlo hablar. Si hemos aprendido tanto con Juan el Bautista y nos dice que mejor vayamos con él, quiero escucharlo. Quiero saber qué es, quién es él. Quiero platicar con él. Verso 38, hermanos. Volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ahora estos dos en un principio discípulos de Juan, van con este nuevo maestro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es sorprendente, dicen los escritores, porque hasta los invita a su casa. No vamos a hablar aquí en la calle. Vamos a mi casa. Ahí platicamos con calma. Dice algunos escritores también, es tan impactante este primer encuentro que tiene Juan con Jesús, que hasta se acuerda de la hora. Era como la hora 10:00. Hay ahí un debate, hay quienes dicen que eran las 10 de la mañana porque están contando las horas conforme a los romanos. Hay quien dice no, era ya la tarde porque es conforme al horario judío. Independientemente de la hora, Juan se acuerda que eran como las 10 cuando conoció a este nuevo maestro. ¿Qué hablaron en la casa, hermanos? ¿Qué platicó Jesús con estos 2 nuevos discípulos? El evangelista no nos lo dice. No nos dejó por escrito todo lo que se platicó en esa reunión. Pero creo que lo podemos deducir con la siguiente parte del relato y con lo que va a escribir más adelante en su evangelio. Porque vean, verso 41. Cuando salen de la casa, dice verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, entraron a la casa de Jesús sin conocerlo, solamente porque su maestro les dijo, es el Cordero de Dios. ¿Qué es eso? Salen diciendo, hemos hallado al Mesías. Salen con una afirmación, que esa persona que Juan el Bautista les presentó como el Cordero de Dios, esa persona que saludaron como rabí, como maestro, esa persona con la que acaban de platicar, después de escucharlo en su casa, dicen, es el Mesías, que traducido es el Cristo. Esa persona es el cumplimiento de las promesas que nos sabemos de todo el Antiguo Testamento.
Esa persona es el rey, el que va a reinar. Esa persona es el que nos va a liberar. Eso es lo que implica que lo presenten como el Cristo, como el Mesías. Incluso, más adelante el evangelista nos confirma esta descripción con otros personajes. En el pasaje que leímos, versos 43 al 45. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Queda confirmado para ellos que esa persona que está surgiendo, que está ocupando el lugar de Juan el Bautista, es aquel de quien escribió Moisés, es aquel de quien escribieron los profetas, y se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿De qué trata la Biblia? Sí, de la historia del pueblo de Israel. Sí, trata de las ordenanzas y mandamientos que Dios le pone a su pueblo. Pero la Biblia, hermanos, desde el Génesis, que pertenece a los escritos de Moisés, hasta los profetas, que es la Biblia que tenían para la época de Jesús, ¿trata de qué? Trata de Jesús. Trata del Mesías. Por eso esa afirmación, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. Por eso es de Génesis 3:15. ¿De quién se trata, hermano, la Biblia? De Jesús. La Biblia, hermanos. Sí, sí son leyes. Sí, sí son genealogías. Sí, sí son himnos. Pero todo el Antiguo Testamento trata de Jesús. Y esto el mismo Señor Jesucristo lo va a confirmar. Él mismo lo sabe. Más adelantito, hermanos, Juan 5, por favor. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo, lean la Biblia, porque la Biblia para esa época es el Antiguo Testamento. Hermanos, lean la Biblia porque esa Biblia trata de mí. Esa Biblia da testimonio de mí. Dice en la versión Dios habla hoy, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Las Escrituras dan testimonio de Jesús y Jesús lo sabe. Jesús conocía la Biblia. Jesús conocía los libros de Moisés. Jesús conocía los escritos, los profetas. Hace muchas referencias en sus discursos acerca de la Escritura. Y qué hermoso, hermanos, pensar que cuando Jesús abría la Escritura, se encontraba Él. Porque Él sabía que Él era el cumplimiento de la Escritura. Juan, más adelantito en ese mismo capítulo 5, 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Qué impresión, hermanos, que Jesús abría Génesis y encontraba a Él. Jesús abría Éxodo y se encontraba a Él. Jesús abría los Salmos y se encontraba a Él. Hay otro evangelista que también nos puede mostrar cómo Jesús sabía de qué trata la Biblia. Vamos un poquito a Lucas, solamente 2 pasajes que en lo personal me gustan mucho. Lucas 24 al 27. Cuando ya los caminantes de Maús se le encuentran y no lo reconocen, ya es Jesús resucitado, y no lo reconocen. ¿Qué dice el verso 27? Cuando entendí este pasaje, hermanos, me impresionó. Imagínense, Jesús mismo, hablando de Él mismo, y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas,
Hermano, ¿usted ha leído todo el Antiguo Testamento así de corrido? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Jesús? ¿No? Pero a estos dos caminantes, desde Moisés hasta los profetas, les declaraba lo que las escrituras de él decían. Y el último pasaje de Lucas, hermanos, al principio de su ministerio, Lucas 4. Lucas 4 del 17 al 21. Insisto, vamos a predicar más adelante, si Dios lo permite, este pasaje. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. El pastor ese ya lo leyó. Exacto, ya lo leímos en Isaías. Es para reforzar. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto que acabo de leer se cumple en mí. Es lo que está diciendo Jesús. La Biblia, ¿de qué trata? Decía el hermano Marco, del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de Jesús. La Biblia, ¿de qué trata, hermanos? Entonces, Jesús y Jesús. Qué impresionante, hermanos, que Jesús conocía la Sagrada Escritura. Que Jesús sabía que se habla de él, que se habla de su labor, de lo que iba a venir a hacer, que en la Escritura se conoce de quién es Jesús, a qué vino. Y con eso, hermanos, quiero concluir en esta tarde. La Biblia es la palabra de Dios, sí. Es lo que Dios quiere que sepamos para salvación. Y la Biblia trata de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Cuando leamos sobre las fiestas, pensemos hacia Jesús. Los sacrificios, pensémoslo hacia Jesús. El tabernáculo, qué hermoso es cuando después leemos Hebreos y el escritor de Hebreos explica toda la parte del tabernáculo pensando en Jesús. El templo, el exilio, la esclavitud, la rebeldía, todo apunta a Jesús. Moisés, Josué, David, Salomón, todo apunta a un rey eterno, a un libertador, a un sumo sacerdote, a un ungido. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento, hermanos? Todo el Nuevo Testamento también trata de Jesús. Sus dichos, sus hechos, su labor ministerial, pero también trata de la iglesia. ¿Pero la iglesia de quién? De Jesús. Del cuerpo de Jesús. De la esposa de Jesús. No, pastor, no tuve esposa. La iglesia es la esposa de Jesús. Además trata, y hacia la parte final, de la segunda venida de Jesús y el fin del mundo, donde va a reinar Jesús por la eternidad. Pida a Dios, hermanos, que cuando abra usted la Escritura, encuentre a Jesús. Pida a Dios que cuando invite a otras personas a leer la Biblia, encuentren a Cristo.